Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Mi nombre es Jorge León y junto con César Campos vamos a desarrollar Rumbo Central. Vamos a tener, César y amigos televidentes, a José Carlos Valer, PhD en Economía y Recursos Naturales y Magíster en Negocios de la Universidad de Oxford, para hablar de geopolítica, minerales críticos y el nuevo mapa de las inversiones en el mundo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también una interesante entrevista a nuestro productor Miguel Zavala, realizada a César Ipenza, abogado y especialista en Derecho Ambiental, para tratar el tema acerca del próximo gobierno, la redefinición de la estrategia contra la minería ilegal. Vamos primero a un informe del equipo de Rumbo Minero y luego venimos para las entrevistas. La geopolítica mundial está redefiniendo el mapa de las inversiones mineras. Hoy, la competencia entre Estados Unidos, China y Europa ya no gira solo en torno al petróleo, sino al acceso a minerales críticos como el cobre, el litio y las tierras raras, indispensables para la transición energética, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. En este contexto, el Perú se posiciona como un actor estratégico. El país es uno de los principales productores de cobre del mundo y cuenta con una cartera de proyectos mineros que supera los 60.000 millones de dólares. Además, diversos organismos proyectan que la demanda mundial de cobre podría duplicarse hacia el 2040. Especialistas sostienen que esta coyuntura representa una oportunidad histórica para atraer inversiones de largo plazo. Sin embargo, advierten que aprovecharla requerirá fortalecer la institucionalidad, garantizar seguridad jurídica y combatir la minería ilegal para consolidar al Perú como un socio clave en la nueva economía global. Nos encontramos enlazados con José Carlos Valer, PhD en Economía y Recursos Naturales y Magíster en Negocios de la Universidad Oxford. José Carlos, ¿nos escuchas? Escucho. Muy bien, gracias por invitarme. José Carlos, cuéntanos un poco, durante estos últimos días hemos tenido la reapertura del estrecho de Hormuz, que marcará el inicio de un periodo prolongado de precios bajos del petróleo, ¿crees tú, o solo una corrección temporal del mercado? ¿Cómo ves dónde te hallas en esos dos escenarios? Creo que un Hormuz reabierto como que te baja la fiebre, pero no te va a curar la enfermedad, ¿no? Yo lo miraría en tres niveles: un tema de precio, un tema de inventarios y un tema de riesgo geopolítico, ¿no? En precio sí hay una corrección, como la que hemos visto. Justo ahorita está en niveles de 76. Y el Brent está en 79 en estos momentos. Entonces, cuando reabre Hormuz, baja la prima del pánico, si quieren, ¿no? Y el mercado descuenta un mayor flujo de petróleo, incluyendo eventualmente petróleo iraní. Pero yo no asumiría un ciclo largo de petróleo barato, ¿no? El petróleo necesita una zona de equilibrio. Demasiado alto, mayor a $90, destruye, ¿no? Destruye demanda. Demasiado bajo, o sea, menor a $60, destruye inversión. Para Perú esa zona importa porque no somos un gran exportador, obviamente, ¿no? Petrolero. Somos una economía más bien minera que necesita energía competitiva, ¿no? Entonces, el dato clave es que por Hormuz, como sabemos, pasa una quinta parte del petróleo y el gas mundial. Durante la crisis se habló de hasta 15 millones de barriles diarios que faltaban. Para compensar, el mundo ha usado inventarios estratégicos, ha liberado cerca de 400 millones de barriles, ¿no? Estados Unidos, Japón, todos pusieron un poco, ¿no? Esto funcionó como un extintor, apagó el incendio, pero hay que recargar el extintor. Entonces, cuando los países repongan reservas, eso sí puede sostener la demanda en el mediano plazo de petróleo, ¿no? Para Perú y para su minería, el petróleo sabemos que no es solamente gasolina, ¿no? Es decir, para los camiones, el tema del fletes marítimos, la energía, el transporte de los insumos, etc. Entonces, si el petróleo baja, mejora el margen de muchas operaciones en Perú, en mineras, pero si el mercado percibe que Irán puede volver a cerrar Hormuz, la prima de riesgo no desaparece, ¿no? Y aquí me parece útil la idea revisemos un poco la historia geopolítica, ¿no? Para saber si esto va a ser temporal.
Entonces, estos puntos estrechos, estos choke points marítimos, los barcos pueden cerrarte la ruta, pero no necesariamente te reabren la ruta, ¿no? Quienes están en las costas tienen mucho más poder sobre el tránsito, y esto aplica a Hormuz, ¿no? Este acuerdo que ha habido, que se va a firmar el viernes, puede bajar el precio financiero del petróleo hoy, pero mientras Irán conserve la capacidad operativa sobre el estrecho, ¿no? Mientras tenga minas, rutas de navegación, riesgo de las tripulaciones, esta normalización puede ser temporal o parcial. Entonces no basta que anuncien que Hormuz se reabre, el mercado necesita comprobar que los barcos pueden pasar de forma segura, coordinada y sostenida, ¿no? Y si tú ves la historia, Rusia, Irán y China no van a dejar de presionar los puntos vulnerables del sistema global. Uno de ellos es Hormuz. No necesariamente porque actúen siempre coordinados, sino porque su geografía y sus incentivos de estos países los empujan a usar estas palancas continentales, ¿no? Que son el territorio, los recursos naturales, los puertos, las rutas terrestres, ¿no? Entonces, en cambio, Estados Unidos, Europa, Japón y sus aliados dependen más de un orden marítimo abierto, ¿no? Que haya comercio, que haya seguros, que haya libertad de navegación, que las reglas contractuales se respeten y que las cadenas globales funcionen, ¿no? Entonces, el mercado puede bajar la prima del pánico, que es lo que estamos viendo, pero no está eliminando la prima geopolítica, si quiere. Muy interesante lo que nos señalas, que a esto podríamos quizás añadir, y tú nos podrías contar algo más sobre ello, el impacto que ha causado en las economías petroleras para que estos países busquen alguna forma de diversificar también su dependencia de los hidrocarburos. Es un aspecto muy interesante, José Carlos, porque necesariamente estamos siempre en un tránsito permanente energético que nos lleva también al uso de las energías limpias, nuevas infraestructuras, innovaciones. ¿Cómo ves tú este aspecto? Es decir, ya la apuesta por algunas alternativas que por lo menos en estos 3 meses de la crisis que se ha originado en el estrecho de Hormuz ha impactado muy fuertemente a las economías petroleras. Sí, hay que pensar que el Golfo no invierte solo en prepararse para un mundo. O sea, esta crisis que hemos visto no va a hacer que el mundo se prepare solamente para un mundo sin petróleo, ¿no? Sino invierte para sobrevivir en un mundo donde el petróleo siga siendo necesario, pero va a ser más vulnerable, ¿no? Entonces, ahí vas a ver 3 agendas, ¿no? La agenda, lo que mencionabas, es la diversificación es una, la resiliencia es otra, y el capital global hacia dónde va a fluir, ¿no? Entonces, la diversificación va a continuar, ¿no? Hacia infraestructura, hacia inteligencia artificial, energías limpias, hidrógeno, etc. Pero la crisis te ha mostrado que la seguridad energética sigue siendo central, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver más inversión en almacenamiento. Perú no tiene eso, por ejemplo. Perú se fía del Fondo de Estabilización de los Combustibles nada más. De rutas alternativas, defensa, gasto militar, ¿no? Logística, activos fuera de la región. O sea, un indicador que uno puede revisar es el tema de los seguros, ¿no? Durante el conflicto, algunas primas de la violencia política, así se llaman, llegaron hasta multiplicarse por 40 veces, ¿no? Los seguros marítimos de guerra para cruzar Hormuz llegaron a costar hasta 10-20 veces más. Entonces, aunque haya paz, las aseguradoras no van a olvidar así rápida, de inmediato, el riesgo, ¿eh? Entonces, esto importa para la América Latina y Perú, porque los fondos soberanos, por ejemplo del Golfo, ese dinero que tienen ellos, forma parte de la oferta global de capital. Pero ese capital tiene muchas demandas, o sea, hay otras opciones para invertir, ¿no? La inteligencia artificial, lo que he mencionado, la defensa, infraestructura, etc. Entonces, el proyecto minero peruano ya no compite solo con Chile o con el Congo, que es lo que sale en la prensa, sino compite por capital con los data centers, con los bonos soberanos de otros países y con la transición energética y con los gastos de defensa militar. Entonces, la diversificación del petróleo va a ser verde, va a ser tecnológica, va a ser defensiva también en términos militares, y el capital va a ir a los proyectos que ofrezcan la mejor combinación de rentabilidad,
Perú es una buena alternativa. Estabilidad, ahí ya flaqueamos. Y la velocidad de ejecución, ahí estamos jalados, ¿no? Ahora, ¿podría la estabilización regional acelerar la transición de capitales desde el petróleo hacia los minerales críticos como el cobre, el litio, el cobre, el níquel y las tierras raras también? El petróleo te mueve la economía actual, pero el cobre y los minerales críticos están construyendo la economía que se viene para las siguientes generaciones, ¿no? No es de ahora hacia adelante. O sea, no diría que el capital abandona el petróleo, ¿no? Sino el petróleo y el gas siguen siendo esenciales por el tema de transporte, petroquímico, fertilizantes, minería, ¿no? La seguridad energética, ¿no? La transición energética no elimina los hidrocarburos, ¿no? Los va a obligar a convivir con la electrificación, con las redes de almacenamiento y con los minerales críticos. Entonces, lo que va a haber es una reponderación hacia el cobre, hacia el aluminio, hacia el litio, hacia el níquel, hacia las tierras raras. Esto es lo que se está llamando ahora el super squeeze, el super ajuste, ¿no? Porque esto es clave porque muestra que no estamos ante un superciclo clásico de demanda como el que vimos del 2003 al 2013, ¿no? Estamos a un squeeze, un ajuste de oferta. Entonces, ustedes, como todos vemos que hay poca inversión minera durante casi una década, ¿no? No solo en Perú, en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque no conviene aumentar la oferta para mantener el precio más o menos. Tiene una lógica estratégica también de la oferta. Estamos ante un squeeze de oferta, ¿no? Poca inversión minera durante varios años, pero también al mismo tiempo interrupciones logísticas por conflictos, etc. Los costos energéticos que suben cada vez más altos. Y al mismo tiempo tienes una demanda adicional que no había antes por los temas de transición energética y ahora por los temas de inteligencia artificial, ¿no? Donde el cobre y el aluminio son críticos, ¿no? Entonces, miremos datos rápidos, ¿no? Pero Goldman Sachs ha revisado el déficit esperado de cobre para fuera de Estados Unidos. Lo ha pasado de 60.000 toneladas a 640.000 toneladas. O sea, 10 veces más el déficit de cobre. Bueno, entonces, el precio del cobre lo está prediciendo más o menos que va a subir 10%, o sea, va a quedarse en estos niveles de 6.23 la libra o $13.700 la tonelada, ¿no? Entonces, además del precio, tienes cuellos de botella operativos, ¿no? Estaba leyendo un reporte de Wood Mackenzie que estima que las disrupciones de azufre van a retirar del mercado más o menos 200.000 toneladas que podrían estar en riesgo en Chile porque no hay suficiente ácido sulfúrico, ¿no? Para la lixiviación. Entonces, esto te muestra que la minería no depende ya solo de que haya cobre y haya reservas y el yacimiento, ¿no? Sino depende de la energía, de los químicos, ¿no? Y el aluminio entra en la misma historia, ¿no? El Medio Oriente tiene el 10% de la producción global de refinado de aluminio y el conflicto lo afectó, son productores relevantes y están afectados, ¿no? Esto te golpea a la construcción, a la transmisión eléctrica, a los renovables y sobre todo a los data centers que están construyendo para la IA, ¿no? O sea, el petróleo está reaccionando al riesgo, pero el cobre está reaccionando a una escasez de largo plazo. Justamente en lo que acabas de mencionar, me parece, José Carlos, que es muy importante regresar también al aspecto de la producción de los hidrocarburos, porque es de suponer, probablemente esté equivocado, que Irán colocará mucho más volúmenes de producción petrolera en el mercado, un poco para recuperarse de todo el impacto que ha tenido la crisis del estrecho de Hormuz, pero esto a su vez podría tener efectos en la competitividad, en la oferta petrolera. ¿Es así o tenemos que voltear la vista hacia otros ángulos? Sí, aumenta la oferta y va a presionar los precios, ¿no? El acuerdo que van a firmar el viernes, ¿no? Se supone que alivia, o sea, permite a Irán que venda petróleo por una ventana de 60 días, ¿no? Uh-huh. Y otras cosas más. Entonces, eso le va a afectar a los productores de mayor costo, ¿no? Los más chiquitos, de menor escala, ¿no? Y los que tienen más riesgo político. Entonces, de las tres, dos
Perú es el aplicado, ¿no? de lo poco que sacamos, ¿no? Para América Latina en general y en África va a depender de los costos de extracción, etcétera, de las particularidades de cada país. La lectura en Perú es distinta, ¿no? Porque Perú no es un exportador, ¿no? Perú gana más de un petróleo a precios moderados y un cobre fuerte, ¿no? Que con un petróleo caro pero con la minería paralizada, ¿no? Entonces, el petróleo moderado te ayuda a la inflación, a los fletes, la energía, los costos mineros, pero el cobre fuerte mejora las exportaciones, la recaudación, los términos de intercambio, ¿no? Entonces, el punto, digamos, el Goldilocks, ¿no? La zona, la mejor zona para el precio en Perú está alrededor de que el petróleo esté entre 45 y 60 dólares del barril, ¿no? En Estados Unidos no, en Estados Unidos es más alto, ¿no? La zona está entre los 60 y los 90 dólares el barril, son precios más altos, ¿no? Y tiene sentido, obviamente, porque el impacto en la inflación en Estados Unidos de la subida de un precio encima de 100 es casi un punto porcentual de inflación. En Perú puede ser 1,5% de inflación extra, ¿no? Entonces, y el Fondo de Estabilización de los Combustibles en Perú te puede ayudar a aguantar un shock inicial, pero cuando los subsidios de gobierno se acaban, el fondo se acaba, los precios sin fondo de estabilización pueden subirte 40% más, ¿no? Y eso te afecta directamente a la canasta básica y a los costos de la cadena logística, ¿no? Entonces hay que incluir el gas también. El gas natural, como activo estratégico, te puede dar respaldo a la transición energética, ¿no? Sostener la industria, etcétera. La discusión no debe ser si es el petróleo versus los renovables, por ejemplo, sino que Perú se orientara a una matriz energética confiable, ¿no? Pero que sea competitiva, ¿no? Que sea financieramente sostenible, ¿no? Entonces, Petroperú, Talara entran en esta conversación por un tema de seguridad energética, ¿no? Un país minero necesita un abastecimiento confiable de combustible, ¿no? Pero esa seguridad debe ser financieramente viable, ¿no? Lo contrario se convierte en un riesgo fiscal. Y eso exigiría una revisión urgente de los objetivos de Petroperú y de Perú Petro, ¿no? Y también una revisión de reestructurar el Fondo de Estabilización de los Combustibles, ¿no? O sea, para Perú el escenario es ganador en energía confiable, con petróleo moderado, con gas competitivo, pero acompañado de un cobre fuerte, ¿no? De acuerdo. Muy bien, José Carlos Valer, muchas gracias por estar con nosotros, PhD en Economía y Recursos Naturales y Magíster de Negocios en la Universidad de Oxford. Muchas gracias por esta entrevista virtual. Quisiéramos ahora hablarles de Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, participe de la feria más importante minera del 2026. Su nombre, Expomina, medida por Ipsos, es la quinta feria con mayor cantidad de stands, feria minera con mayor cantidad de stands en el mundo. Es 1.250 stands. Entre a www.expominaperú.com y puede separar su stand. Quedan ya pocos stands, ya que va a ser del 9 al 11 de septiembre. Pausa y regresamos. Expomina Perú, gran feria minera en septiembre. Separa tu stand en la feria minera más grande del Perú. Expomina Perú 2026, el gran punto de encuentro de la industria minera. Más de 1.250 stands, 80.000 asistentes y 9 foros internacionales que abordarán temas claves del sector y los proyectos mineros más importantes de América. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. Haz negocios con el sector minero. Separa tu stand en www.expominaperú.com. Entérate de todo sobre el sector minero, entrevistas, informes y mucho más en Rumbo Minero. Visítanos en rumbominero.com y escanea el QR para seguirnos en nuestras redes sociales. Una mala contratación no empieza con un error, empieza con una decisión que parecía correcta y cuando el perfil lo encaja llegan retrasos, rotación y riesgos para la operación. En Recursos Humanos Cambridge sabemos que contratar no es solo cubrir una vacante. Evaluamos experiencia, adaptación y habilidades para fortalecer cada equipo. Reclutamos desde posiciones operativas hasta mandos estratégicos alineados a la Trinorma ISO. Porque detrás de una operación sólida
vida siempre hay una contratación acertada. Recursos Humanos Cambridge, las mejores personas para las personas. Somos KSR Global, expertos en gestión de talento. Creemos en el poder de las personas para transformar organizaciones. Las grandes operaciones se sostienen en líderes que toman decisiones clave cada día. Desde gerencias, jefaturas y especialistas, identificamos el talento ideal para los desafíos de la minería y otras industrias de alto impacto. Identificamos líderes con visión, compromiso y capacidad estratégica para impulsar el crecimiento de organizaciones que apuestan por el futuro. Enlazamos con Miguel Zavala, miembro del equipo de Rumbo Minero, para la interesante entrevista. Adelante, Miguel. Para Rumbo Minero, en esta oportunidad nos encontramos con César Ipenza, él es abogado y especialista en temas ambientales. César, bienvenido a Rumbo Minero. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. César, cuéntanos un poco, si bien todavía no tenemos la certeza del 100%, no oficialmente hablando, de quién va a ser el próximo presidente, bueno, ya algunos indicios que podría ser Keiko Fujimori. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las primeras medidas que debería dar su gobierno respecto al tema medioambiental relacionado al tema minero? Bueno, en principio yo diría en su propuesta o en su plan de gobierno ellos han planteado un nuevo código minero, pero este nuevo código minero no debería vulnerar derechos como se han planteado ya en algunas iniciativas desde la Comisión de Energía y Minas concretamente, ¿no? Ellos también han hablado de el sistema de interoperabilidad del sistema de la pequeña minería y artesanal, que si bien es cierto es un mandato y que ya existe, lamentablemente no se ha implementado desde el Ministerio de Energía y Minas. Entonces creo que para abordar sobre todo las actividades ilegales vinculadas al sector minero, deberíamos concretamente implementar ese sistema que permita a las autoridades tomar control de la actividad que viene destruyendo nuestro patrimonio y sobre todo pretendiendo flexibilizar el marco que ya se ha avanzado en nuestro país. De lo que se ha hecho hasta el momento respecto al tema del combate contra la minería ilegal, ¿qué es lo que debería cambiarse o mejorarse de lo que tú piensas? Bueno, se ha cuestionado muchísimo el tema de la interdicción. Yo creo que es el único mecanismo, el mayor mecanismo que tiene el Estado. Sin embargo, no se han dado en las condiciones pertinentes, ¿no? Simplemente creo que no se ha desarrollado todo el tema de investigación. ¿Quiénes son los que financian, por ejemplo, toda la maquinaria de la actividad con la que se ejerce? ¿Cómo transitan explosivos que luego también son utilizados en la extorsión, el sicariato? ¿Cómo se lava ese material extraído de manera ilegal en plantas de beneficio? Concretamente, para mí, el Estado debe implementar ese sistema, pero también en aquellas operaciones o interdicciones debe tener la capacidad de tener información para poder realizar investigaciones fiscales y pueda desarticular. Pero concretamente, además de ello, debe tomar control desde el gobierno nacional sobre las plantas de beneficio. Aparecen como pequeña minería, pero en la práctica están superando los niveles de producción que la gran minería formal, ¿no? ¿Crees que tú debería haber un mayor control, tener un mejor mapeo del tema de la planta de beneficios? Sí, bueno, en principio se supone que son consideradas pequeña minería y en la práctica cuando vemos las reglas de la pequeña minería que estaba a cargo de los gobiernos regionales, ni siquiera tienen mecanismos de fiscalización en campo. Entonces para mí en concreto no han sido ni siquiera fiscalizadas y esto debería ser asumido por el gobierno nacional por ende. Un tema importante también que deberá asumir el próximo gobierno es el tema de la formalización minera, que en estos momentos está estancada, no se ha avanzado absolutamente nada desde que se rechazó el tema de la ley MAPE, desde la exclusión de más de 51.000 reinfos. ¿Cuál debe ser el papel del próximo gobierno respecto al tema de la formalización minera y el papel también del Congreso que también tiene su parte en este tema? Bueno, mucho se atribuye a que no ha podido avanzar esto por la ausencia de una ley MAPE. Yo discrepo de esa afirmación concretamente porque el marco jurídico peruano tiene casi todas las herramientas, se pueden hacer algunos ajustes para que esto avance. Pero nuevamente también vemos que del grueso grupo de mineros que se inscribieron en el Reinfo, muchos de ellos no tenían ni tendrán las condiciones. Más de 4 años, de estos 50.000 excluidos del Reinfo, muchos de ellos no hacían ninguna actividad por más de 4 años. Entonces, ¿para qué utilizan ese mecanismo llamado Reinfo? Básicamente para poder comerciar oro de origen ilegal y para tener impunidad frente al Estado. Un minero en el Reinfo puede destruir ecosistemas, contaminar fuentes de agua, ¿no? Y el fiscal no los puede procesar por el delito de minería ilegal. Por tanto, el Tribunal Constitucional ya en el último tiempo ha señalado que esa exención de responsabilidad penal de los mineros con el Reinfo debe ser eliminada concretamente.
definitivamente el Congreso va a tener un papel muy importante en ese aspecto. Lamentablemente, el actual Congreso no ha trabajado de la mejor manera, técnicamente hablando, el tema de la ley MAPE, el tema del manejo del Reinfo. ¿Qué crees tú que va a pasar después del 31 de diciembre que se vence el plazo? Bueno, yo ya veo a diversos actores movilizándose para ampliar, ¿no?, este nuevo proceso, y la excusa va a ser constante, que no alcanzó el tiempo. Mire, ya llevamos 24 años de existencia de un proceso de formalización que es temporal, ¿no? Y esa temporalidad debería tener fecha de caducidad. Si sencillamente los mineros no han cumplido o no cuentan con las condiciones, el sistema debiera cerrarse y el Estado debería priorizar la vía ordinaria. Es decir, primero cumple la ley y luego recién podrás operar, no al revés. ¿Consideras que de todas maneras se ampliaría por lo menos por un año más? Bueno, esa va a ser la insistencia. Espero que quien gobierne tenga la capacidad de controlar esto, de quedarse quizá con los mineros que se mantengan ciertas condiciones, impulsar eso, y nuevamente el Estado no tiene por qué seguir impulsando un proceso extraordinario como es la formalización. Tendría que priorizar la vía ordinaria. ¿Tú has visto, después de la gestión del ministro Montero, ¿no?, en donde excluyeron estos 50.000 reinfos, poco o nada se ha avanzado respecto a la formalización? Bueno, vemos también que lamentablemente esta instancia dentro del Ministerio de Energía y Minas ha respondido a intereses mucho más políticos. No podemos dejar de mencionar que los titulares de esta dirección eran mineros o exmineros con Reinfo, ¿no? Entonces esto por un lado, y luego hemos tenido la dirección sin una cabeza que dirija y aborde todos estos temas que están pendientes del Congreso. Por ejemplo, desde ya 2 ampliaciones atrás, desde el 2024 y luego la del 2025, el Congreso creó este sistema de interoperabilidad y poco se ha avanzado. También se dijo que los expedientes del proceso de formalización salgan de los gobiernos regionales y pasen al gobierno nacional. Lo último que yo supe, por ejemplo, es que solo 7 gobiernos regionales habían transferido todo el legajo y todos los expedientes de formalización y no los demás. Entonces, ¿cuál es la verdadera capacidad del Estado nacional, a través del Ministerio de Energía y Minas, de controlar esta actividad donde ya hay mandatos legales y simplemente no se cumplen, ¿no? Y sobre el tema de las concesiones mineras, que fue aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso para reducir el tiempo a 15 años. ¿Qué crees tú o qué acción debería tomar el próximo Congreso respecto a ese tema? Bueno, en principio creo que el tema técnico debiera primar, ¿no? Y un proyecto minero no es que se haga en 2 o en 5 años, sino responde a el contexto del precio de los minerales, a la información, a la capacidad del mismo Estado de aprobar y evaluar autorizaciones, ¿no? Entonces, creo que lo que hace este tipo de iniciativas con el término concesiones ociosas más bien es espantar la inversión y no garantizarnos inversión seria y que genere beneficio a toda nuestra sociedad. Estamos dependiendo prácticamente de que el próximo Congreso esté conformado por gente técnica. El tema político siempre va a estar presente, pero que sea un manejo político adecuado, no en base a intereses o de pagar favores posteriores, ¿no?, a las elecciones. ¿Cómo crees tú que debería ser manejado la próxima Comisión de Energía y Minas del Congreso? Bueno, que sea asumida por alguien que no tenga ningún conflicto de interés o que no esté parcializado. Y cuando hablo parcializado, debemos precisar que no deba ser asumido por ningún congresista o diputado que represente los intereses de los grupos informales. Ellos están para legislar en beneficio de toda nuestra sociedad, no de un grupo en particular. Finalmente, César, ¿qué recomendación le podrías dar al próximo gobierno para poder efectivizar el tema del combate contra la minería ilegal, que no solamente está en Madre de Dios, no solamente está en Patá, sino que es un tema que se ha extendido a varias regiones del país y pareciera que es un tema incontrolable? Bueno, en principio creo que el primer eslabón es el tema del rol de las autoridades, y en ese sentido la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental es pieza fundamental para las acciones de lucha contra la minería ilegal, pero no puede hacer esa labor con 0 presupuesto como se le ha asignado el 2026, ¿no? En la partida presupuestal 128, cuando uno mira el presupuesto a la Fiscalía para la lucha contra la minería ilegal, 0 soles. Entonces, ¿de qué labor hablamos o de qué herramientas le estamos dando? Entonces, para mí particularmente debe ser un tema de corregir por este nuevo gobierno, ¿no? Y por otro lado también de coordinar a nivel del Poder Ejecutivo una estrategia real, ¿no? De nada nos sirve aprobar instrumentos o políticas o estrategias, entre comillas, sin ningún recurso, sin ningún mecanismo de lucha contra la corrupción. Y hemos visto que lamentablemente autoridades del Poder Ejecutivo, de la policía,
han sido y forman parte de organizaciones criminales que trafican o se benefician de esta ilícita actividad. Por tanto, también requiere un abordaje de lucha contra la corrupción para poder darnos respuestas pertinentes. De la parte de derecho también había un déficit de fiscales, ¿no?, que pudieran atender esas necesidades para combatir la minería ilegal. Tenemos 47 despachos fiscales a nivel nacional, siempre es insuficiente, sobre todo cuando no se tiene recursos económicos o cero recursos económicos, pero también cuando no se tiene ni siquiera la infraestructura para movilizarse a las zonas de minería ilegal. Y lo hemos visto también con la policía y la marina. En Puerto Inca concretamente ni siquiera tienen recursos para la policía desplazarse, ¿no? Entonces, para mí, sencillamente, cualquier estrategia o cualquier medida o anuncio va a fracasar si no se dan las condiciones que correspondan, considerando que la minería ilegal se ha convertido en la principal actividad delictiva del país y la que moviliza la mayor cantidad de dinero. Solo el 2025 habría movilizado más de 11.500 millones de dólares, ¿no? Perfecto. César, muchísimas gracias como siempre por estar en Rumbo Minero. No, con mucho gusto. Encantado de acompañarlos. Muchas gracias a Miguel Zavala, muy interesante entrevista. Ahora recordarles, amigos, que la revista Rumbo Minero es la revista minera líder en América, muy importante publicación, pero entre usted a www.rumbominero.com va a poder acceder a toda la información, bajarse la revista cada 45 días con una gran cantidad de información y además actualizarse sobre todas las noticias. Vamos a ver el bloque de Iván Arenas que se llama Minería y Sociedad. Adelante. ¿Qué podemos hacer o qué podemos esperar del próximo gobierno? Ya se sabe, a estas alturas, se sabe que quien lidera la tendencia es la señora Keiko Fujimori y aparentemente va a ser la próxima presidente de este país. Así es que debemos estar atentos a cuáles son las políticas que va a desarrollar su gobierno, sobre todo en los próximos 100 días. Hay 3 cosas creo que yo importantes. De qué manera va a enfrentar el gran reto de la formalización minera. Es una cosa fundamental que tiene que hacer el nuevo gobierno. El segundo punto es tramitología, permisomanía, de qué manera reducimos el Estado para alentar, incentivar y promover las inversiones mineras mucho más rápido. Y tercero es, contexto más geopolítico, pero ¿qué hace el Perú frente al gran desafío que además tenemos, la demanda del cobre? ¿Cómo el Perú se puede conectar a través de acuerdos comerciales, acuerdos logísticos con Chile y Argentina? Acuérdense ustedes que se puede formar tranquilamente el triángulo del cobre, así como hay un triángulo de litio, Perú, Argentina y Chile. ¿Qué podemos hacer? 3 desafíos importantes que tiene el próximo gobierno y que esperemos que los pueda cumplir. Los próximos 100 días van a ser decisivos para el nuevo gobierno, que todo indica, como dijimos, será de la señora Keiko Fujimori. Atentos a lo que se viene en el próximo gobierno aquí en Rumbo Minero. Del 9 al 11 de septiembre, vuelve Expomina Perú 2026, la feria minera más grande del Perú. Según análisis de Ipsos 2026, Expomina Perú se posiciona dentro del top 5 mundial de eventos mineros por número de stands de exhibición. Expomina Perú, presidido por el ingeniero Roque Benavides, reunirá a las principales personalidades del ámbito público y privado en foros y congresos de nivel internacional. La industria minera es probablemente una de las industrias más globalizadas que existen en el mundo, y por lo tanto el Perú, que es un jugador importante en la exploración, en la producción minera, es un país que atrae a muchos inversionistas. Expomina Perú se ha posicionado como una de las ferias, conferencias más importantes en nuestro país. En esta edición, Expomina Perú presentará American Mining Summit, la 8ª Cumbre Internacional de Minería de las Américas, presidida por Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos para América del Sur de Glencore. Hemos preparado un programa robusto, con líderes empresariales, autoridades gubernamentales, expertos técnicos y organismos internacionales. Este año nos enfocamos en 9 foros internacionales. Además, se realizará el Mining Investment America, MIA, liderado por Luis Rivera, COO de Glencore LATAM y director de operaciones para Sudamérica. Este espacio reunirá a los CEOs de las principales compañías mineras de la región.
quienes presentarán sus proyectos y ampliarán las oportunidades de negocio. A ello se suman las conferencias internacionales de la Sociedad de Minería de Estados Unidos, SMI, y del Centro de Estudios de Cobre y la Minería, CESCO, que a la vez realizará la Gran Cena CESCO con los principales líderes mundiales del sector. Esto va a ser un hito importantísimo en el sector minero peruano y en el sector minero de toda América. Los invitamos a estar con nosotros en la gran feria Expomina. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, separe un stand en expominaperú.com. ¿Quieres posicionar tu marca y ampliar tu cartera de clientes en el sector minero? Participa en la revista minera más influyente de América y haz que tu marca llegue directamente a mineras, contratistas y a los principales tomadores de decisiones del sector minero, con gran presencia en nuestra multiplataforma internacional, que incluye programa de TV, páginas web y redes sociales especializadas, con un alcance de 2.7 millones de personas. Pregunta por nuestros paquetes publicitarios anuales y anuncia en la revista Rumbo Minero, tu mejor herramienta de negocios en el sector minero. Invierte bien, invierte con los líderes. Mayor información en www.rumbominero.com. Bueno, llegando al final del programa y llegando a las conclusiones, César, interesantísima esta entrevista con José Carlos Valer, PhD en Economía y Recursos Naturales y Magíster de Negocios de la Universidad de Oxford, que además el enlace ha sido a Inglaterra, donde se encuentra él ahora. Muy interesante lo que nos dice. Nada está dicho en conclusión, ¿no? O sea, datos muy buenos, interesantes, dónde podrían estar los precios del barril, la seguridad de cada país, que siempre lo decimos, ¿no? La estrategia de que el Perú necesita al día 250.000 barriles y solo puede producir 40.000, y la famosa respuesta que nunca se responde, que es o la famosa pregunta que nunca se responde, que es ¿por qué somos realmente un país petrolero? No lo sabemos porque la exploración es muy poca y deberíamos tener más. Ya tenemos a grandes firmas en el Perú que quieren entrar, Occidental Petroleum y diversas firmas, pero la exploración es la que manda si hay recursos o no. En efecto, y en una parte de la entrevista José Carlos Valer nos señala, no nos preparamos para un mundo sin petróleo, porque él hizo muy bien en estratificar cuáles son los niveles en que hay que apreciar por seguridad energética la guerra que ha habido y entender por qué ahora van a llegar también a un acuerdo. Él ha mencionado de que se trata de 3 ítems, ¿no? Los temas de precios, el tema de inventarios, es decir, los activos que pueden quedar de la producción petrolera, y finalmente el tema geopolítico que tú estás subrayando, Jorge. No nos preparamos para un mundo sin petróleo, entonces el Perú, efectivamente, esos proyectos de exploración que están ahí pendientes debería desarrollarlos también, ¿no? Así es. Muy bien, les agradecemos, muchas gracias, César. Gracias. Y les agradecemos a nombre del Grupo Digama por estar con nosotros en Rumbo Central. Y por supuesto los invitamos, ya saben que ahora somos un canal, los invitamos a seguir con la programación de Rumbo Minero. Sí, adelante.